Pues bueno, buenas noches para todas y para todos, bienvenidos. Ya estamos en la tercera semana de la parte estadística, ¿verdad? De control estadístico de procesos. Y hoy vamos a ver una herramienta que en su momento hablamos de ella, pero por encimita, ¿verdad? En la parte de herramientas de calidad. Hoy vamos a ver un poco cómo se aplica, ¿verdad? Primero voy a explicar la parte teórica, que es la que está en el material, y es lo que se les va a preguntar en el examen. El examen es cortito, es un examen de 10 preguntas, ¿verdad? Todo dentro de la misma parte teórica. Después les voy a enseñar cómo hacer un histograma utilizando Excel, ¿verdad? Para que aprendan a usar también la tabla dinámica que tiene Excel, en este caso para histogramas, ¿verdad? Que es lo que nos compete el día de hoy. Así es que pues la primera clase va a ser, la primera parte de la clase va a ser la explicación teórica para el examen, y si gustan seguir, porque ya queda cuestión de cada quien, ¿verdad? Para que vean cómo se arma un histograma en Excel, porque eso ya va a ser como un plus, no va a ser algo que les vaya a salir en el examen. Entonces de igual se quedan, no les pasa nada, o quieran repasar la clase más adelante, igualmente la voy a subir. A veces depende como se me alargue la clase, la subo en 2 videos, ¿verdad? Para que no quede muy pesado, y igualmente que puedan tenerlo ahí a disposición, y poder repasarlo de manera como ustedes gusten, ¿verdad? Simplemente, obviamente deben de tener a mano pues el Excel y aplicarlo como yo les digo acá. Otra cosa, ¿verdad? Que también va a depender un poco la versión de Excel que tengan, porque depende de la versión, cambian un poquitito tal vez el nombre de las cejillas, ¿verdad? Pero la esencia es exactamente la misma, ¿verdad? Y los pasos básicamente van a encontrarlos de la misma manera. Ok, entonces bueno, voy a pasarme acá. Tenemos me confirman si pueden ver la pantalla, si pueden ver lo que estoy compartiendo ahorita, el título de histogramas. Sí, profe. Sí, profe. Ok, como les decía en su momento, habíamos hablado, ¿verdad? de esta herramienta, ¿verdad? Que forma parte de las 7 herramientas básicas de calidad, pero aquí ya la vamos a ver de manera más aplicativa. Lo que aplicamos acá en el histograma pues es un gráfico de barras o de columnas, como ustedes quieran verlo, pero estas columnas van a estar representadas por clases, ¿verdad? De hecho, por eso es que se le llama distribución de frecuencias, porque las clases son donde yo voy a distribuir cada una de las cantidades que yo obtengo, ¿verdad? Con respecto a el agrupamiento que vamos a hacer. Básicamente el histograma radica en el agrupamiento de datos, y eso lo vamos a ver más detalladamente ahorita en Excel, ¿verdad? Porque ahí Excel nos va a permitir seleccionar los agrupamientos con respecto a lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y pues la manera en la que vemos el histograma es una manera organizada, ¿verdad? Con la distribución de los datos. Utilidades, bueno, aquí pueden ver que tenemos diferentes y varias utilidades. La principal es organizar un gran número de datos, ¿verdad? Aquí no es que tengamos 50, 60, no, es que aquí tenemos de 500 para arriba normalmente, ¿verdad? Entonces, tantos datos que podemos tener a la hora de organizarlos y más aún representarlos. Yo no puedo hacer simple y sencillamente empiezo por tal y termino por tal, sino que tengo que hacerle una distribución con respecto a cómo están organizados. Obviamente la comunicación con respecto a lo que sugiere el gráfico, ¿verdad? Que es la culminación del histograma, el gráfico, sea de forma clara y efectiva. En algunos casos, ¿verdad? En algunas empresas
suelen tener en las pizarras, ¿verdad? Las pizarras informativas, que hoy por hoy muchas son pantallas, ¿verdad? Donde ahí se proyecta de manera un poco más interactiva, y muchas de las proyecciones que hacen son con gráficos, y algunos gráficos son con estos histogramas, ¿verdad? Algunos los entenderán porque saben lo que es, algunos no, entonces obviamente no le toman la importancia, pero cuando ya uno conoce exactamente qué es lo que me está indicando el histograma, ya lo voy a poder analizar de mejor manera y obviamente estar mejor enterado con respecto a la información que brinda la empresa. Para aclarar, hay diferentes maneras en la que se distribuye un histograma, tenemos todas estas que están acá, pero nosotros nos vamos a basar y nuestro análisis en control estadístico de procesos va a ser mediante una distribución simétrica, ¿okay? O lo que nosotros llamamos también en estadística campana de Gauss, que es la distribución normal de los datos. Lo vamos a ver acá con este ejemplo que les comparto. Ahí vamos a ver, ahí está bien. Bueno, en este ejemplo estoy brindándoles una cantidad de datos, ¿verdad? En este caso, aquí ustedes van a encontrar 100 datos, ¿ok? Lo que ustedes ven acá en este ejemplo, no sé si lo podrán ver bien, ¿verdad? Porque yo lo veo como un poquillo pixeleado, pero si no, igualmente lo pueden ver en la plataforma. Los datos ahí están ordenados, ¿okay? Y yo lo hice así a propósito para que ustedes puedan ver la secuencia que siguen esos datos, ¿tá? Por lo menos acá ven que empieza con 57 y existen diferentes datos y van en ese orden hasta llegar al 64. Entonces tenemos que 57 y 64 son los datos mínimo y máximo respectivamente que están acá en esta tablita de información. Ok, eso no es lo importante. Lo importante acá es que cuando uno obtiene los datos, cuando uno tiene la recopilación de los datos, no las va a tener en este orden, o sea, ordenada de menor a mayor. Aquí fue que yo lo hice para que ustedes puedan ver cómo es que vamos a trabajar la distribución de frecuencias. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, cuántos datos tengo con 57, pues aquí lo puedo ver de mejor manera, puesto que están ordenados. Entonces con 57 podemos ver que tengo dos datos. Okay, entonces esa es la frecuencia que tiene 57, para que más o menos lo vayan interpretando. Entonces tenemos que 57 tiene una frecuencia de 2. Ok, ahora 58. Ok, 58 tiene una frecuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, ahora con el 58 pasa que la frecuencia que tiene ese número es de 11. Ok, y puedo seguir así con el 59, ¿verdad? Que ya iba aumentando. El 60 también ustedes pueden ver que va aumentando. Ya cuando llega el 61 más bien va disminuyendo. El 62 va también disminuyendo. Y ya por último 63 y 64 todavía va disminuyendo más. Eso es lo que les acabo de explicar antes como campana de Gauss, que sube, llega a un punto máximo y luego baja. Esa es la distribución normal o simétrica que les decía antes. Pero bueno, digamos que yo voy a trabajar con agrupamiento, que es lo que vamos a hacer con los histogramas. Entonces ya yo no les voy a preguntar a ustedes que me digan cuántos datos hay del 57 o cuántos datos hay en el 58, sino que más bien les voy a preguntar cuántos datos hay entre el 57 y el 58. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es un agrupamiento. Estoy agrupando el 57 y el 58 en una sola clase o en una sola, o como lo vamos a ver en el gráfico, una sola barra, un solo columna. Esa columna me va a representar ambos valores porque los estoy agrupando en uno solo. O perfectamente podría agrupar 57, 58 y también el 59. En ese caso abarcaría hasta aquí. Entonces ahí tendría un agrupamiento de tres números. Entonces la frecuencia que yo tendría en ese grupo sería la frecuencia de 57 más 58 más 59. ¿Alguna pregunta? ¿Les queda claro eso?
muy claro. Bueno, yo en lo personal más o menos, porque no puedo ver bien los números. Mm, ok. Sí, por eso les decía, va a depender cómo los veas en la pantalla. Es que yo sé que si yo agrando la pantalla, Pablo, probablemente yo lo vea bien, pero tal vez usted no, lo va a ver pixeleado. ¿Cómo lo ve ahí? De más claro que como lo tenía así, ¿verdad? Ujú. Ok, Sí. ok, excelente. Entonces, vuelvo a explicar de rapidón, a ver si ahora sí lo logra entender. Lo que decíamos es que yo tengo estos datos acá, okay, pero esos datos normalmente los tengo de manera desordenada. Aquí yo los estoy ordenando, ¿verdad? De menor a mayor, pero con el propósito de que ustedes puedan ver cómo es que trabajamos la distribución de frecuencias. Okay, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que tenemos un dato, esta serie de datos que empieza en 57 y termina en 64. O sea, mínimo y máximo respectivamente. ¿Ok? Pero yo necesito agrupar los datos. Yo necesito ver un histograma y a mí no me sirve verlos de uno en uno, ¿verdad? Porque si no entonces serían datos no agrupados y así no trabaja el histograma. Por ejemplo, pues el 57, yo le pregunto a usted, dígame con cuánta frecuencia, perdón, aparece el 57 en esa tabla. Aparece con una frecuencia de 2. Correcto, sí. Pero si ahora yo les digo con cuánta frecuencia aparece el 58, perdón, hasta aquí. El 58 en esa tabla, ahora el 58 tiene una frecuencia diferente al 57. En este caso yo conté antes 11. Entonces ahí la frecuencia del 58 va a ser 11. Pero perfectamente yo puedo llegar y decir, no, hagamos un agrupamiento, a mí no me sirve verlos de uno en uno, agrupemos el 57 y el 58 en uno solo. Entonces aquí la frecuencia de este grupo, porque va a ser un grupo, va a ser... Sería 32. 32 si tomamos el 57, sí, pero en este caso ahorita solamente le estoy diciendo 58 y 57. Serían 13 me parece, ¿verdad? Sí. Ok. Ya si le agregamos el 59, pues entonces el agrupamiento pasaría a ser 57, 58 y 59. Entonces yo contaría la frecuencia de uno más el otro para asignársela a esa frecuencia, distribuírsela a esa frecuencia propiamente. Eso es lo que estaba explicando antes. Ahora sí lo pudo agarrar mejor. Sí, correcto, gracias. Ok. A veces no agrando mucho la pantalla porque no sé si lo van a ver bien, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo lo puedan ver. Más que ahorita lo estoy viendo de la nube, entonces no lo estoy viendo en PowerPoint. Ok, entonces a la hora de armar el histograma, ya teniendo claro que tengo pues una serie de datos, en este caso tengo 100, pero puedo tener muchísimos más. Tengo 100 datos, ya tengo claro que el mínimo es 57, el máximo es 64, como lo pueden ver acá, ¿verdad? Lo que me indica el rango, ¿verdad?, que es esta variable que está aquí abajo del mínimo y el máximo, lo que me indica, voy a ponerlo acá, es esta resta que tenemos acá, la resta de máximo menos mínimo, o sea, el dato mayor menos el dato menor. Entonces si yo a 64 le resto 57, lo que voy a tener es el rango, en este caso el rango es de 7. Lo que me indica el rango, lo que me indica a mí el rango es el recorrido, por decirlo así, el recorrido desde donde inicia hasta donde termina, la serie de números con las que yo tengo. Ok, luego tenemos clases, el número de clases. Voy a hacer una aclaración, esta fórmula que está aquí es única y sencillamente una sugerencia, una de muchas que hay para calcular las clases, pero las clases las puedo definir yo, no necesito tener una fórmula. ¿Okay? Por ejemplo, yo quiero que mi histograma, en este caso este histograma que yo voy a hacer acá con estos datos,
los voy a agrupar en 4 clases. Entonces, a la hora de agruparlos, es donde yo digo, mira, ¿cuántos números voy a tener cada clase? Si yo puedo agrupar el 57, el 58 y el 59, pero tengo que seguir así con los demás. No sé. Entonces ahí es donde entra el criterio de asignar el número de clases. Para este ejemplo vamos a asignar 4 clases y no le vamos a hacer caso a la fórmula que se encuentra ahí, porque esta fórmula que se encuentra acá es para cuando yo tengo muchos datos de 500 para arriba. En este caso solo tengo esos y de ahí son poquitos, y entonces ahí ya yo puedo aplicar el criterio de 4 clases. ¿Ok? Y igualmente lo puedo cambiar, pero vamos a trabajarlo, o al menos este ejemplo lo vamos a trabajar con 4 clases. Eso quiere decir que yo voy a tener 4 grupos o 4 agrupamientos. Por lo tanto voy a tener 4 barras o 4 columnas. Todo va a ir ligado siempre a lo mismo. Ahora, la siguiente variable que tiene un histograma es el intervalo, también llamado ancho de clase. ¿Por qué? Porque todas las clases van a tener el mismo ancho, todas las clases van a tener la misma cantidad de números, no la misma cantidad de frecuencia, ¿verdad? Que quede claro, sino la misma cantidad de números, para que de alguna manera sean del mismo ancho. Y para asignar ese mismo ancho de intervalo, hacemos esta división de el rango dividido entre el número de clases. Y como el rango ya yo lo obtengo del dato máximo menos el dato mínimo, y luego el número de clases asignando lo que fue 4, pues en este caso redondeado vamos a tener un intervalo de 2. Aquí sí tenemos que trabajar redondeado número entero, para que no interfiera en la distribución de frecuencias. Lo que quiere decir que entonces el intervalo que yo voy a tener para asignar 4 clases va a ser de 2. Quiere decir que el agrupamiento va a ir de 2 en 2. Por lo tanto, por ejemplo, acá vamos a tener que el intervalo, como es de 2, va a ser 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63, 64. Apenas me da del mínimo al máximo para asignar 4 clases con ese ancho de intervalo, o con ese intervalo, como quieran decirlo. De las dos maneras está bien. Esas son las variables que yo contemplo en el histograma. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, pero no, claro. Ok. Aquí, ¿verdad? Una breve explicación adicional a lo que ya les había dicho, por ejemplo, del rango. Por ejemplo, yo puedo tener un rango como este, ¿verdad? Que va de 3 a 9. Pero vean que yo tengo el 3, tengo el 4. Profe, permiso. Perdón que lo interrumpa. El número de clases son los números que están representados en esa tabla. O sea, la cantidad de números que hay, como el 57, el 58, el 59, el 60, Perdón. 61, el 62. Ok, perdón, vuelven a preguntar para ver si le entiendo bien la pregunta. El número de clases. Perdón, es como la cantidad de números que hay, o como le explico, digamos, como que el 57 es una clase, el 58 es otra clase, el 59 es otra clase. Exactamente, sí. Pero en este caso, Okay. exactamente, pero en este caso las clases son agrupadas o van a ser agrupamientos. Que en este caso la clase, pues en este caso la clase, que van a haber 4, la clase me va a decir que va a ser de 2 en 2, ¿verdad? Porque ese es el intervalo. Entonces la clase, por ejemplo, la primera va a ser 57, 58, la segunda va a ser 59, 60, pero sí, exactamente, van a ser los números, pero agrupados. Ok, entiendo. Muchas gracias. Ok, como les decía, por ejemplo, yo puedo tener una serie de datos que van del 3 al 9. Tengo el 3, tengo el 4, tengo el 6, tengo el 7 y tengo el 9. Pero como podrán ver, aquí no tengo el 5 y tampoco tengo el 8. Pero igualmente el rango sigue siendo el mismo. El rango va del mínimo al máximo. Que no esté el 5 y que no esté el 8, pues en ese caso no van a existir frecuencia para esos números.
pero sí va a ser un rango que va del 3 al 8, por lo tanto el rango va a ser de 6. Como podrán ver acá, les cuentan la cantidad de números que hay del 3 al 9, pues va a ser el 9 menos el 3, o máximo menos mínimo, y va a ser ese recorrido, el recorrido que yo tengo acá en esa serie de datos. Okay, aquí está explicado un poco también lo que les dije antes, ¿verdad? Las clases son el número de agrupaciones o de agrupamientos que tenemos, ¿verdad? En la distribución de datos. Ese número de clases va a depender de diferentes factores. Puede utilizarse fórmulas, pueden ustedes asignarla, porque también después de un criterio, uno dice, no, aunque la fórmula me dé que 6, no, yo voy a hacerlo con 5. Igualmente, uno lo puede cambiar, más cuando uno está utilizando algún programa, ¿verdad? En este caso, como vamos a hacerlo ahorita con Excel, donde se pueden ir cambiando algunas cosas de camino. ¿Okay? Por último, aquí pueden ver cómo se visualiza el intervalo, ¿verdad? Una vez que hallamos el intervalo, que es el rango dividido entre el número de clases. Voy a agrandarlo a ver qué tanto me permite que se vea bien. Okay. Este es un histograma el cual tiene 7 clases, o como decía la acompañante, 7 agrupamientos. Entonces, como tiene 7 clases, 7 agrupamientos, voy a tener 7 columnas. Y aquí ustedes pueden ver en la parte del eje X o el eje horizontal, pueden ver cómo están agrupadas y está el intervalo. Como verán, el primero empieza en 6 y termina en 6,5, luego el segundo empieza en 6,5 y termina en 7, por lo tanto aquí yo veo que hay un intervalo de 1,5 y todas las clases van a tener ese mismo ancho, van a tener ese mismo intervalo, porque ya sí se asignó anteriormente cuando uno calcula el número de clases y el rango. Para eso es precisamente, para que todos puedan tener un mismo agrupamiento. Ya la frecuencia es otra cosa. La frecuencia ya ustedes la ven acá en altura, en esta parte de acá, porque va a depender de cuántas veces aparece los números en ese grupo, y así pues va a tener la altura más o menos dependiendo de la frecuencia con la que aparezcan. Okay, esta parte es la parte teórica, ¿no? Como les decía al inicio. Ahora vamos a entrar a la parte práctica, donde obviamente les voy a explicar con Excel. Yo les recomiendo que, bueno, si tienen Excel y lo están usando, pues mejor traten de seguirme a mí primero y luego pues ustedes lo hagan, y si en dado caso y necesitan repetirla, pues nada más vuelven a ver el video. Ok, pero si tienen alguna otra pregunta, si tienen alguna pregunta con respecto a esta parte teórica, para parar el video y hacer un video aparte, para no hacer un video muy largo. Profesor. Sí, adelante. La práctica, nosotros ahorita vamos a intentar hacerlo, y lo vamos a hacer acompañado de ustedes, digamos, me refiero que si la clase, digamos, no puede ser, digamos, de que hagamos las cosas, digamos, y hacemos un bueno, ok, un toquecito, le digo antes de que continúe, es que vieras que no le escuché nada, se le escuchó muy poquito. Pues de nuevo, no, la pregunta es, digamos, si la clase no se puede hacer, digamos, de que nosotros estemos conectados, estemos haciendo ejercicios, también estemos a la misma vez, digamos, o sea que ya por terminada la clase, cada uno en su casa lo haga, y ahí haya que ver el video, para ver si está bien, y si no se lo ponga mal, no se puede. Ok, vamos a ver, ¿alguno de ustedes le entendió? para que me traduzca, porque es que ya es que no me entendí. No se le escucha nada. Sí. O no sé si mejor me haces la consulta por el chat. Ahí en el chat para que lo pueda.
Ahí me escuchan. Ahora sí le escucho un poco mejor, sí. Ok. Lo que trataba de preguntar es si era posible que ese ejercicio lo hagan de una forma más dinámica, digamos, que después de que se explique, nosotros hagamos ejercicios y en la misma frase lo revisemos.